a distancia. Ese término pasó de los escenarios académicos a los medios de prensa y a las conversaciones cotidianas ante el cierre de instituciones docentes debido a la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, este es un tema de larga data. La historia recoge experiencias de ejemplos clásicos de la antigüedad, como las cartas a Meneceo, en las que el filósofo Epicuro aborda temas relacionados con la ética y la metafísica. Más adelante en el tiempo, la creación de la imprenta de Gutenberg allanó el camino para que entre los siglos XVIII y XIX comenzaran en diferentes países cursos por correspondencia de taquigrafía, contabilidad y hasta de idiomas. La humanidad asistía entonces al momento en que surgieron nuevas estrategias para socializar los conocimientos. El aula y la pizarra comenzaban a ser complementados con nuevos recursos que permitían el intercambio de información entre los expertos y los interesados en aprender. Desde entonces, mucho se ha investigado sobre esta modalidad, pero fue la urgencia de la pandemia el catalizador que nos hizo a nivel nacional poner la mirada sobre la educación a distancia. ¿Qué posibilidades ofrece esta vía para la enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo gestionar el conocimiento y las maneras de socializarlo? ¿Cuáles son las experiencias de alumnos, familiares y profesores cubanos en esta dirección? De la docencia presencial a la modalidad remota o a distancia implica un acto creativo para ajustar el diseño y desarrollo de las asignaturas de una forma en que se aprovechen los recursos a disposición de estudiantes y profesores. La enseñanza no presencial se basa en el intercambio de grabaciones en audio o video, textos, imágenes, correos electrónicos y todos los soportes que puedan ser útiles para el proceso docente educativo. Un recurso destacado es la participación en foros para el debate entre los participantes de un curso. Si bien los profesores y estudiantes no necesitan encontrarse en el mismo escenario, sí deben tener en cuenta cómo organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que puede tener varios enfoques, sobre todo a partir de las posibilidades de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, encontramos actividades asincrónicas que para su desarrollo no requieren que docentes y alumnos coincidan en el tiempo. Por tanto, el estudiante, acompañado por los docentes, modula su propio proceso de aprendizaje, gana en autonomía, planifica su ritmo, tiempo dedicado al estudio y a la participación en tareas, actividades individuales o en grupo, sin necesidad de estar en conexión directa con él o los tutores y los otros alumnos. La modalidad asincrónica se apoya en distintos sistemas de intercambio de archivos informáticos, como puede ser la nube, un sitio FTP o un sitio web habilitado a estos efectos, entre otros recursos. Claro que también es posible desarrollar actividades sincrónicas, que ocurren cuando estudiantes y profesores necesitan coincidir al mismo tiempo, conectados con el objetivo de intercambiar comunicaciones. Para ello se utilizan medios como las videoconferencias, las llamadas, el chat. Por supuesto, a conveniencia de docentes y estudiantes, se pueden combinar actividades tanto sincrónicas como asincrónicas. Las oportunidades son diversas. Escoger una opción dependerá de las características del contexto y de las necesidades de quienes participan en las acciones educativas. Desde 1982, el término educación a distancia es aceptado a nivel internacional. Este concepto tiene al menos dos características esenciales: la separación física entre docentes y estudiantes y el hecho de que las acciones comunicativas y de intercambio entre ellos estén mediadas por los recursos disponibles. Resulta común que en la actualidad pensemos en la tecnología digital y en Internet como canales por excelencia para viabilizar la educación a distancia. Y esta es una de las posibilidades más empleadas, pero pueden utilizarse otras en función de los contextos y de la modalidad asumida en cada caso. Por eso existen al menos 5 enfoques. Encontramos, por ejemplo, la educación a distancia tradicional, que consiste en la entrega de materiales físicos a los alumnos. Pueden ser también en soporte multimedia, enviados por correo electrónico o colocados en la red para su descarga. La comunicación entre estudiantes y profesores ocurre vía correo electrónico o por teléfono convencional. Esta modalidad no requiere de un gran soporte tecnológico ni de experiencia en el uso de herramientas informáticas.
Tampoco exige una permanente conexión a Internet y los estudiantes pueden aprender en cualquier momento. Una segunda modalidad es la virtual. En este caso, el proceso de enseñanza-aprendizaje sí se concibe a partir del contacto entre profesores y alumnos en un entorno digital. Por tanto, la tecnología y técnicas de aprendizaje conforman un modelo educativo que abre paso a la interactividad y está disponible a toda hora y desde cualquier lugar. Aquí los alumnos pueden revisar y descargar los materiales de clase, subir trabajos e interactuar con sus compañeros a través de herramientas informáticas especializadas. La interacción requiere de usuarios conocedores del escenario informático, interconectados a través de una red de computadoras apta para soportar las exigencias concebidas en las acciones. Una tercera variante es la llamada educación en línea. Pero, ¿qué la diferencia de la virtual? En este caso, el alumno necesita coincidir con el profesor en un horario específico en que se desarrollará la clase. La educación en línea es un modelo pedagógico que promueve, mediante el uso de tecnologías digitales, ambientes propicios para el diálogo y actividades grupales, buscando favorecer la creación de vínculos interpersonales entre los participantes. Los alumnos de esta modalidad asisten a clases en vivo o reuniones de estudio donde coinciden a través de las redes de comunicación con sus compañeros. Para lograr esto, la institución académica necesita una plataforma tecnológica que permita a docentes y alumnos realizar todas estas tareas conectados al mismo tiempo a redes de comunicaciones aptas para el intercambio de imagen, voz y otros archivos. A partir de estos enfoques surge una cuarta propuesta, el aprendizaje mixto. La idea es combinar acciones propias de la formación presencial con actividades no presenciales en cualquiera de sus variantes. Por tanto, los docentes incorporan la tecnología para mejorar la experiencia de aprendizaje y ampliar la comprensión de ciertos temas. Por ejemplo, pueden durante una clase presencial compartir un enlace a un video para que los estudiantes lo vean posteriormente conectados a la red, envíen su reseña por correo electrónico y finalmente lo comentan en clases. A inicios de los 2000 comenzó a cobrar auge la forma de aprendizaje móvil que tuvo su génesis en la década del 80 del pasado siglo. Se trata de una modalidad autónoma y ubicua, o sea, se puede acceder al conocimiento desde los más diversos contextos o situaciones. El uso de dispositivos móviles conectados a las redes de telecomunicaciones facilitan el intercambio de información. Un elemento esencial es que en el diseño de audiovisuales para esta modalidad, los desarrolladores deben tener en cuenta las características tecnológicas de los dispositivos móviles de los alumnos, como el tamaño de las pantallas y el consumo de datos, que resultan fundamentales para el éxito de las propuestas. En particular, esta última modalidad, conocida como M-Learning, apoyada en el uso de dispositivos móviles, abre un mundo de posibilidades aún no asimilado en su totalidad por los docentes, todavía acostumbrados a lo presencial temporalmente determinado. El crecimiento en potencia de las sucesivas normas de comunicaciones y las facilidades perceptivas de los nuevos dispositivos, con mayores pantallas, incorporando sonido de alta fidelidad y mayores prestaciones basadas en la capacidad de procesamiento y almacenamiento local, permite utilizar en función de la educación todas las burbujas de oportunidad que existen en el día a día de los interesados. Sobre la educación a distancia y sus posibilidades, mucho se ha investigado a nivel mundial y también en Cuba. Sin embargo, el contexto de la pandemia de la COVID-19 puso a prueba el potencial de las tecnologías como mediadoras del proceso educativo. Vamos a ver las cosas de primer grado. El confinamiento prolongado hizo de la casa el nuevo escenario de aprendizaje. Cuando me despierto por la mañana veo la teleenlace y después me pongo a estudiar. A mí me gusta matemática. Me gustan los videos que ponen. Ha sido entretenido y un poco aburrido, porque solo estoy sentada en la mesa. Pero a veces las clases son muy divertidas. Me gusta porque algunas actividades son divertidas y también porque cada vez que voy creciendo sé más cosas. Una abeja vale 10. Para las familias, organizar rutinas y hacer que niños y adolescentes cumplan con las actividades previstas ha sido un proceso complejo.
Por eso, la necesidad de ofrecer recursos para los estudiantes y sus familias aceleró la innovación en el escenario docente. Así, en el contexto de la COVID-19, surgieron alternativas como la nueva versión del portal Cuba Educa. Asignaturas y temas que abarcan desde la primera infancia hasta el preuniversitario, así como recursos para la enseñanza especial y la formación pedagógica, aparecen en el portal Cuba Educa. Esta plataforma interactiva que gestiona la empresa de informática y medios audiovisuales Cinesoft refleja las nuevas miradas en torno a los procesos educativos en el país. Productos audiovisuales y otros recursos en formato digital son divulgados para la preparación de estudiantes y profesores, una tarea que implica cambios culturales hacia nuevos métodos de aprendizaje. Así lo confirman los profesores Jennifer Bello y Josdey Dávila. Ellos forman parte del equipo que impulsa iniciativas para transformar la educación a distancia en Cuba desde el conocimiento científico. Por eso, en el contexto de la pandemia, se desarrollaron propuestas más integradoras y accesibles a través de Cuba Educa. Desde las propias teleclases que se han grabado por parte del canal educativo y la empresa Cinesoft, pues hemos también orientado actividades donde los estudiantes puedan acceder al portal y buscar ahí determinadas lecciones de aprendizaje, determinadas dinámicas didácticas que pudieran apoyar también el proceso de formación, porque a veces la familia considera que el recurso por excelencia que tienen hoy nuestros estudiantes es la teleclase, y no es así. Realmente la teleclase es uno de los recursos, pero Cuba Educa ofrece otros recursos, lecciones de aprendizaje que incluso tienen un modelo didáctico que comienza cada una, ¿qué voy a aprender? ¿Para qué me sirve? Buscando la significatividad también, y esta lección integra material audiovisual, integra infografía, integra esquemas que también permiten el aprendizaje de nuestros estudiantes. Pero tenemos nuestro canal streamer de Cuba Educa TV, que es otro de los servicios que brindamos, y ahí tenemos también a la disposición de nuestros estudiantes series educativas, cápsulas audiovisuales, podcasts de algunos profesores explicando determinados sistemas de conocimiento. Además, otra de las posibilidades que ofrece el sitio es el repasador virtual. Se trata de un espacio para la interacción directa entre alumnos y profesores. Es un aprendizaje más personalizado. Muchas veces se comenta de que las tecnologías de alguna manera no humanizan el proceso, no es personológico, al contrario. Si estas tecnologías se humanizan porque son utilizadas por docentes y el docente la personaliza en función de sus intereses. Y tenemos estudiantes que nos escriben de todo el país haciendo interrogantes, y ese es el repasador virtual. Y en menos de 48 horas los profesores de la empresa de todas las especialidades pues responden estas preguntas. Preparar a los docentes en temas tan complejos como la educación a distancia es uno de los asuntos más urgentes en la actualidad. Por eso, de manera virtual se han desarrollado nuevos cursos para que los profesores puedan repensar la escuela a partir del impacto de una pandemia como la COVID-19. O sea, pensar o repensar un escenario que tenga en cuenta nuevas prácticas o revolucionar la práctica educativa teniendo en cuenta la innovación, la ciencia, la actividad científica del maestro, la actividad investigativa, es un elemento importante y lo tuvimos en cuenta. A partir de diversas investigaciones desarrolladas a nivel internacional y en Cuba, se conformaron los cursos a distancia para maestros con el objetivo de prepararlos ante los nuevos escenarios. Brindando los recursos de cómo trabajar con la familia, incluso de cómo trabajar con los educandos una vez que estén insertados en la escuela, de aprovechar el entorno, de poder conocer sus emociones, sus estados de ánimo, y también para ese maestro que también ha sido afectado por la COVID y que como ser humano también tiene que tener de algunas competencias de la propia resiliencia, de la asertividad para poderse insertar a un escenario que ya no va a ser el mismo, pero que necesita también de un cambio personal de él como profesional de la educación. En este contexto, alfabetizar a estudiantes y profesores sobre el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones es imprescindible. Por eso, varias iniciativas se abren paso para que los maestros incluso puedan incidir en sus estudiantes desde el ecosistema de Internet. Posicionar al docente como un influencer educativo que de alguna manera pueda transgredir el aula y que pueda ir a las redes y presentar sus recursos educativos y a partir de ahí establecer narrativas transmedias también con sus estudiantes. Incorporar un lenguaje audiovisual y un lenguaje mediático, un lenguaje también tecnológico en su impacto o las influencias que ejerce con sus estudiantes.
Un elemento que yo creo que nos ha puesto a mirar con el impacto de la pandemia y que no solamente es una realidad en Cuba, sino también en el mundo, es colocar la mirada hacia la formación, desarrollo de competencias digitales, no solamente en nuestros educandos, sino también en quienes tenemos que conducir su proceso de formación, también en los educadores, para que puedan ellos también apropiarse de estas dinámicas, de estas propias habilidades y también llevarlas al escenario del aula. Por lo general, los más jóvenes demuestran habilidades notables en el ámbito digital. Es necesario entonces que la escuela cubana participe de manera activa de esos contextos y ayude a aprovechar al máximo todas las potencialidades. No solo cómo incorporar dentro del proceso de aprendizaje las nuevas tecnologías, sino también la formación de un pensamiento crítico, en cómo llego a este escenario virtual y tengo la capacidad también de discernir aquellos elementos que no son necesarios o no tengo que apropiarme de ellos, también para poder entonces tener una postura crítica ante lo que estoy consumiendo, ante la información que estoy teniendo, y en una sociedad de la información también hay que saber cómo llegar a esa información, cómo filtrar esa información y cómo utilizar esa información. Cambiar fórmulas de lo presencial a lo virtual y promover el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones con un enfoque crítico son algunos de los retos para el proceso enseñanza-aprendizaje en Cuba. Solo desde la integración entre diferentes áreas del conocimiento vinculadas a los fenómenos educativos se pueden generar mejores alternativas para los nuevos escenarios. En el caso de la enseñanza superior, como es lógico, el impacto de la COVID-19 también ha generado transformaciones. Según el informe del Instituto Internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, sobre los efectos inmediatos de la pandemia en estudiantes universitarios, el mayor impacto fue el cierre temporal de las instituciones junto al cese de las actividades presenciales. Ante esta realidad, los diferentes centros de educación superior del país impulsaron iniciativas desde escenarios digitales para continuar los cursos. Por ejemplo, la plataforma conocida como Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje, EVEA, permitió gestionar cursos en línea y por tanto facilitó que continuaran las actividades educativas en el caso de la Universidad de La Habana. Pero, ¿cuál ha sido el resultado de esta experiencia? Para Melissa Quintana, estudiante de cuarto año de la licenciatura en Turismo, el principal aporte de EVEA fue la posibilidad de continuar sus estudios universitarios que estuvieron en pausa durante los primeros momentos de la COVID-19. A través de la plataforma EVEA hemos logrado que todos nuestros estudiantes accedan a sus clases, y aquellos que no han accedido, ya sea porque en los lugares que están pueden ser las llamadas zonas de silencio, o también porque tienen dificultad para acceder propiamente un caso particular, y es que hay convenios incluso con los Joven Club, con algunas instituciones propiamente de educación en los territorios donde están nuestros estudiantes. Esa posibilidad de mantener el proceso docente educativo es también un hecho que resalta Mauro Suárez, alumno de la Facultad de Psicología. Para él, como ocurre con muchos otros estudiantes y profesores, el uso de EVEA ha sido también un acto de aprendizaje y análisis de experiencias. Primeramente, al ser una herramienta novedosa tanto para el estudiantado como para los profesores, pues lógicamente tiene algunas dificultades el propio entendimiento de cómo funciona la plataforma, más allá de algunas limitaciones que pueda tener a nivel tecnológico por las condiciones, la infraestructura que conocemos que limita bastante a veces la plataforma. Creo que una de las cosas que más ha golpeado a los estudiantes ha sido la bibliografía desactualizada que hemos encontrado en EVEA, que ha sido la misma que se ha usado en años anteriores. Las presentaciones, que también han sido las mismas que se han usado anteriormente y han sido incorporadas al EVEA. No ha habido una actualización de la información y de las presentaciones de las propias conferencias que ponen nuestros profesores. Otra dificultad que afronta muchas veces la plataforma EVEA es la sobrecarga a la hora de subir los contenidos o de descargarlos. Esto muchas veces sucede porque es demasiada información, tanto en la hora de montaje como en la hora de descarga de los estudiantes, que pone la plataforma más lenta de lo que normalmente debería funcionar. Creo que también lo que conocemos como el foro en EVEA, ha habido una comunicación, pero ha sido más bien esquemática, más bien reproductiva, y los estudiantes nos están pidiendo también un poco que establecer un contacto que sea un poco a la crítica de los estudiantes sobre lo que realmente estuvieron aprendiendo en las clases que
que se nos dan a través de las conferencias. A partir de ideas como estas, estudiantes y profesores proponen alternativas de solución. Creo que sería óptimo habilitar algún espacio dentro de la propia plataforma donde se puedan calificar el funcionamiento de la plataforma y donde se puedan hacer sugerencias a la plataforma y que estas sugerencias sean recogidas y poder que sean implementadas por el equipo técnico, ¿no?, que pues habilita y se encarga del buen funcionamiento de la plataforma. Y creo que otro de los elementos a incorporar sería la capacitación a los profesores con una marcada intencionalidad en cuanto a los contenidos que se suben a la EBEA, que sean más atractivos para los estudiantes, que realmente traten de integrar lo que nosotros queremos aprender y lo que ellos nos quieren enseñar. Y rompan con el esquema tradicional de que cómo se imparten las clases en el aula. En diversos contextos, tanto nacionales como foráneos, varias investigaciones señalan que ante la urgencia de continuar el curso, se trasladaron de forma mecánica esquemas de enseñanza presencial a los escenarios tecnológicos. O sea, frente a la premura, el primer punto de atención fue con qué herramientas impartir clases y en segundo plano quedó el cómo hacerlo. Sin embargo, ahora existe consenso sobre la necesidad del ajuste y actualización de los recursos pedagógicos para las modalidades no presenciales. Recordemos que la mayor parte de nuestros docentes, la inmensa mayoría, no son nativos digitales y por lo tanto han tenido que tener una familiarización primero con los dispositivos para después también aprender el tema de las didácticas especiales de la educación a distancia, que es un tema priorizado a trabajar. Los profesores tienen que seguirse preparando en este sentido y además tenemos que incidir desde los que definimos las políticas y los que dirigimos en las universidades, bueno, de qué manera nosotros intencionamos ese trabajo metodológico y preparación en nuestros docentes de manera tal que vayan avanzando en este sentido. Pero por otra parte también tenemos que nuestros estudiantes no hemos logrado en ellos todavía una capacidad de autoformación que les permita de manera independiente poder trabajar con esta plataforma. Y aparece en ocasiones el agobio docente por la cantidad de tareas que se les dan, que por una parte está provocado por diseños que no son adecuados, pero por otra parte porque los estudiantes no son capaces de dosificar ni de buscar diferentes fuentes de información. Y a partir de estas experiencias, ¿cuáles son las proyecciones de la educación superior en Cuba? ¿Qué ideas aportan especialistas de otros niveles de enseñanza? En el país, la educación superior promueve un modelo híbrido donde se combinen tanto la enseñanza presencial, porque además tenemos que formar valores y esos valores se forman en el intercambio, en la vida social, en la vida estudiantil que se desarrolla en nuestros campus universitarios, pero por otra parte también se han diversificado los escenarios docentes donde el estudiante interactúa, o está en una fábrica, o está desarrollando una tarea de impacto, o está en la casa y tiene que desarrollar trabajo independiente. Recordemos que hemos reducido nuestras carreras de 5 años a 4 años y esa reducción también está sustentada en que vamos a incrementar el trabajo independiente de los estudiantes y ese trabajo independiente lo van a desarrollar a través del uso de estas plataformas. Hay que incorporar dentro de nuestros programas y planes de estudio, nuestros currículos también una mirada con resiliencia, apropiarnos de las nuevas tecnologías. Hay que verlo también como una oportunidad de crecimiento, de dar un salto también desde una escuela o un proceso más tradicional a uno más novedoso, donde la innovación ocupe también un resorte importante para dar ese salto que necesita la escuela cubana y que necesita también el educador cubano como gestor del cambio educativo. Asumiendo al docente como un influencer educativo que sale del aula a las redes, que puede establecer proyectos transmedias, también de una narrativa transmedia diferente en torno a la educación a distancia. Es pensar también que este maestro debe configurar su identidad profesional adaptada a los nuevos tiempos, a estos nuevos retos que hoy vienen y sobre todo asumir las redes sociales, asumir las tecnologías, asumir la educación a distancia como también un escenario para pensar la ciencia, para pensar la educación desde otra manera y asumirla desde el método científico, asumiendo que somos científicos y que de alguna manera la ciencia debe acompañar de alguna forma todas las prácticas que desarrollamos en este entorno y en los nuevos escenarios que nos esperan en la nueva escuela. Aunque la pandemia de la COVID-19 revalorizó las diversas modalidades de docencia no presencial, es importante comprender que la educación a distancia no es una estrategia concebida para momentos de crisis, sino para facilitar la socialización del conocimiento y el trabajo en equipo. Incorporarla con creatividad y rigor ayudará a configurar de manera más democrática el proceso de enseñanza-aprendizaje del presente y del futuro.